Buen día, señores. Estamos entonces con este tema del día, que es administración, y que es, dentro de administración, el punto de vista que dio en llamarse teoría moderna de la organización. Es decir, es una teoría que aparece y se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que hubo un quiebre, llamémosle importante, en las relaciones internacionales, como fue el gran conflicto que se desarrolló en 1939 en el mundo, básicamente en Europa, ¿no es cierto? Y bueno, ese conflicto tuvo dos o tres causas importantes. Una de ellas fue mal resuelta la Primera Guerra Mundial, con excesivas compensaciones para los vencidos, sobre todo para Alemania. En Alemania se desarrolló la República de Weimar, hubo una inflación gigantesca, lo cual generó el nacimiento de ciertos grupos con ciertas características. Bueno, y se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Guerra Mundial, en el 45, entramos entonces en esa etapa que se llamó de paz, de las Naciones Unidas, como un ordenador de las relaciones mundiales. No hubo más un conflicto con tantos millones de muertos, hubo otros conflictos, sí. Bueno, pero en Estados Unidos aparece entonces esta voz de esta corriente, que es la corriente teoría moderna de la organización, que en primer lugar analizó todo lo que se había hablado sobre administración en el último, digamos, siglo, o por lo menos desde 1880 hasta 1940, 60 años. Y se llegó a la conclusión de que eran temas que no tenían una base científica. ¿Cómo se consideró la ciencia en ese momento? Ustedes recuerden que la guerra mundial terminó con dos bombas atómicas, una tecnología desconocida en ese momento, desarrollada, pero desconocida hasta entonces, y eso dio un fuerte impulso al concepto científico, cómo es el tema del núcleo, cómo es el tema de la fisión del núcleo de los átomos. Bueno, estoy yendo a generalidades, pero el hecho concreto es que la teoría de la organización se basó en ciencia, y no en la ciencia de la teoría científica de Frederick Taylor, porque Taylor se basaba más que nada en matemáticas, más que nada en manejarse con un método. En cambio, acá se trató de buscar una definición científica. Entonces, basándose en la ciencia, lo que identifica esta corriente, que también se llamó corriente conductista, si ustedes tienen, como les pedí, que lean el libro de Hermida, Serra y Castica, o el libro de Hidalberto Chiavenato sobre evolución de las ideas en administración, o cualquier otro material, como el de Ader también, que fue con tantos participantes de esta facultad, que hace unos cuantos años se lanzó, fines del siglo pasado, ven que no se habla de esta corriente como teoría moderna de la organización en todos los casos, en Hermida, Serra, Castica sí, sino que se la llama conductista. ¿Por qué conductista? Porque habla de la conducta. Entonces la conducta es un tema que nos vincula y nos desarrolla como seres humanos, porque los seres humanos tenemos conducta. Se supone,
o se dice, o se aprecia, que todos los animales, a través de lo que se denomina la homeostasis, tienen la capacidad de desarrollar una conducta. Pero la conducta del ser humano es muy particular porque tiene conciencia de su conducta, tiene capacidad de planificación a mediano y largo plazo, y tiene la capacidad de abstracción con un lenguaje complejo que no tienen los animales. Tienen lenguaje, sí, pero no complejo. Entonces nos encontramos con ciencia de la administración o teoría conductista. Y se plantea teoría conductista en el sentido de que habla de la conducta, ya no del ser humano, sino de la conducta de la organización. Entonces, esta es una característica de la corriente. Primero, enfoque científico y segundo, conducta de la organización. Entonces, para hablar de enfoque científico, toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio. Entonces se plantea, Simon, ¿cuál es el objeto de estudio de la administración? Y llegan a la conclusión de que son las organizaciones. Recordemos nosotros que el siglo XX ha sido el siglo de las organizaciones. Lo tenemos claro, lo hemos comentado, ustedes lo vieron, se habló de sociología, se habla de la relación del ser humano frente a la sociedad, se habla de economía, y entonces todos estos temas plantean el concepto de organización. Bueno, y las grandes organizaciones de tipo económico, las grandes empresas, las 200 grandes empresas de Forbes, nos muestran que tienen un alto poder en el mundo, las actividades privadas, a través de el socialismo en las organizaciones. Porque podemos pensar que cada organización, al tener muchos participantes que son desconocidos y son los dueños, de alguna manera es una actividad social. Se llama la palabra societario, pero es social y entonces implica una forma de socialismo, porque son potencias mundiales cada una de estas organizaciones. Más allá de la forma que tengan, que adopten. Así como algo que podemos decir de un punto de vista secundario, se supone que la sociedad anónima es lo que favorece la cantidad de socios que puede tener esta sociedad. Entonces, en Argentina tenemos unas 150 empresas que cotizan en bolsa. 150, con lo cual aumentan los socios. No obstante, la cantidad de sociedades anónimas es de varias decenas de miles en Argentina, más de 30.000. Probablemente sea 60.000. En cambio, otros grandes países como Alemania tienen 1.000 nada más. O sea que nuestra sociedad anónima no tiene esa orientación a los clientes que vendrían a ser uno de los... digo clientes en el sentido de socios, es decir, que de alguna manera un socio también obtiene una relación clientelar con la empresa, ¿no es cierto? Más allá de que, reservado el tema, es para la demanda. En síntesis, lo que quiero afirmar con esto es que la organización y la gran organización es el campo en el que se desarrolla la teoría de la organización. Y ustedes dirán, entonces son las sociedades anónimas. Ojo, que la sociedad anónima tiene la característica de esa posibilidad de tener muchos socios. Pero la empresa más grande de la República Argentina, mundial, es una SRL. ¿Cuál es esa SRL? ¿Ya los dormí? Sí. ¿Cuál es la empresa más grande de Argentina, Rosman? Mercado Libre. Mercado Libre. Es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿eh? No es una sociedad anónima. Por lo tanto, la forma que tiene la sociedad es más adaptable, se ve en estas sociedades SRL, por cuento. Acá en Argentina tenemos la forma sociedad anónima, pero es un solo socio, de anónima tiene poco. Bien, ni siquiera las acciones son anónimas, porque las acciones son nominativas. Pero bueno, cambiemos de tema, vamos de lo formal y vamos a la teoría de la organización. Ciencia de la administración plantea entonces que el objeto de estudio son las organizaciones, con un enfoque científico. Entonces él analiza la corriente cuyo máximo expositor es Simon, analizan que primero existe una conducta de las personas y otra una conducta de la organización en sí.
y pone el énfasis en la racionalidad. Ustedes recuerdan que desde hace 20 años o 30 años, con todo el tema de neurociencias, lo que se plantea es que las decisiones humanas no son solamente racionales. Hay decisiones muy importantes que las tomamos desde un punto de vista inductivo, desde un punto de vista valorativo, desde un punto de vista personal, digamos, por intuición, o por cariño, por gusto, por deseo. Bueno, acá tenemos que tener claro que toda la corriente, y una de las críticas más fuertes que se le ha hecho, después que la analicemos, la podremos ver, es no tener en cuenta este tema del afecto, ¿no? El afecto no lo tiene en cuenta. Por eso es frío, es la organización en frío. Ojo, ustedes observen que cuando estamos en la República Argentina y vemos tantas cantidades de leyes, a través del manejo de la organización grande, que es el Estado Nacional, que es una organización, una cosa es la nación y otra el Estado, yo les diría a ustedes que como ciudadanos argentinos, todos, porque ya cumplieron los 18, son ciudadanos, pueden tener derechos políticos, piensen que las decisiones que se toman a nivel público, a través de tantas cantidades de leyes, lo único que hacen las leyes es poner el énfasis en el tema racional, no ponen el énfasis en el tema emocional. Y bueno, entonces la burocracia quiere manejarse en función de leyes y por lo tanto estamos también en el frío racionalismo. Acá también analizamos el racionalismo, pero lo analizamos desde un punto de vista científico. Entonces, cuando plantea el tema de la administración, tiene como objeto de estudio las organizaciones y las estudia desde el punto de vista general, desde un punto de vista de buscar aspectos y temas y leyes científicas que puedan desarrollarse dentro de estas organizaciones. Y entonces plantea un enfoque dentro de estas organizaciones, diciendo que el enfoque va a ser el proceso decisorio, el proceso de toma de decisiones. Entonces, acá hace el primer aporte importante. El primero, por supuesto, es una expresión de deseos, utilizar a la organización, focalizar en la organización. Pero ahora vamos a focalizar en el proceso decisorio, y el primer aporte que podemos plantear es esta pregunta que se hace. ¿Cuándo tomo la decisión? ¿Qué es tomar una decisión? Entonces, acá es donde tenemos que ponernos, ahí taché algo, no lo quise hacer. Vamos a tratar de... acá quería poner dentro de decisiones, hechos y valores. Entonces, este tema, vinculado al proceso decisorio, incluye entonces estos dos aspectos que son los que desarrolló. Entonces, ¿cuál es el aporte con respecto al proceso decisorio? Básicamente se plantea, primero, hacemos la pregunta. Vamos a poner el caso del profesor, que ahora tengo que poner una nota en un parcial. Entonces, puede ser automática esa nota, con un Google Form, multiple choice, o puedo leer y analizar y decir, a ver qué dijo este alumno, qué quiso expresar. Entonces, yo le estoy por poner un 4 o un 5, un 4 o un 0, y estoy pensando entre el 0 y el 4, o entre el 3 y el 4, o la nota que le voy a poner, entre las 10 posibilidades que hay. ¿Y qué? ¿Elijo el número al azar? ¿O hay un proceso anterior? No, hay un proceso anterior. Entonces, el proceso decisorio no es la elección, el último paso. Tirar la moneda, voy al cine o voy a la plaza, porque cine no hay, o voy a la plaza o me quedo en mi casa y tiro la moneda. Entonces, no es esa la decisión. Ese, dice, es el último paso.
Entonces, para tomar decisiones, el primer paso es lo que se denomina obtener información. Y luego ha sido desarrollado como información relevante. Entonces, el primer paso para la toma de decisiones es la búsqueda de información, la recopilación de información. Es decir, si nosotros no tenemos información sobre los hechos o no tenemos claros nuestros valores, y cuando decimos valores estamos hablando de preferencias, ¿qué preferimos? No vamos a poder tomar buenas decisiones. Entonces, estos dos aspectos, los hechos y valores en el proceso decisorio, nos llevan al esquema del proceso decisorio que desarrolla esta corriente, siendo el primer paso y fundamental la búsqueda de información, la recopilación de información. Profundizando un poquito más en este primer paso, básicamente como para que lo pensemos, no necesitamos más información. No, más información no. Porque nosotros, como seres humanos, o la organización, con la capacidad que pueda tener según sus sistemas, podemos procesar una determinada cantidad de información. No podemos procesar infinita información. Por lo tanto, más información no necesitamos. ¿Qué necesitamos? Mejor información. Lo que se llama información relevante, información valiosa. Toda la información no vale lo mismo, ¿no? Ustedes piensen que en la mejor universidad del mundo van a encontrar información de los últimos 30 años. Si es información de los últimos 30 años, entonces no es la información del día. Difícil tener la información del día. Entonces, búsqueda de información relevante, es un tema muy importante a tener en cuenta y es la base de cualquier decisión. Ojo, que la ciencia de la administración continúa, no es que el primer paso. Porque, más aún, el tema de la decisión que se tome influye en lo que sigue, en el tercer renglón, que es la conducta. O sea, mi conducta no es una conducta animal o una conducta del sistema simpático del ser humano, sino que es del cerebro. Depende en gran medida de las decisiones que tomemos conscientes. Entonces la conducta es consciente y la que nosotros queremos estudiar cuando estamos en la facultad, tenemos 16, 17, 18 años y estamos en primer año de la facultad, o 20 y estamos en segundo y cursando esta materia, queremos ver que las bases científicas de una conducta, o sea, las bases racionales de la conducta y también las emocionales, porque el estudio de la irracionalidad es racional. Estudiamos la irracionalidad, pero la estudiamos racionalmente. Entonces, proceso decisorio, primer paso, búsqueda de información relevante. Segundo paso es el diseño de alternativas de acción. O sea, desarrollar qué puedo hacer, qué cursos de acción se pueden llevar adelante. Y entonces, desde este esquema de los puntos de vista, de los cursos de acción, encontramos, lógicamente, problemas y beneficios. Es decir, del mismo modo que antes necesitamos información relevante, ahora necesitamos saber cuáles son las cosas que podemos hacer que nos den una diferencia a futuro. Entonces tendríamos un segundo paso, que es el análisis de los cursos de acción que podemos adoptar y las consecuencias que van a tener para nosotros en el futuro los cursos de acción que adoptemos. Entonces, esta segunda etapa es una etapa de análisis de la información relevante que tenemos entre nosotros y de la capacidad predictiva de las consecuencias futuras de estos cursos de acción que nosotros podamos llevar a la práctica.
tengamos en cuenta que aquí tenemos creatividad para desarrollar alternativas y estrategias de acción. Y a la vez, capacidad predictiva para ver si eso nos va a hacer, cada curso de acción nos pone mejor o peor frente al futuro. Recuerden que ustedes tienen 20 años, tienen 100 años por delante de futuro, de acuerdo con lo que dice la NASA. Salvo el COVID, que nos está matando tanto jóvenes como viejos, pero si no es por eso, la esperanza de vida aumentó en la humanidad. Bueno, entonces, segundo paso, análisis de alternativa de acción. ¿Cuál alternativa? La que hemos diseñado. Hemos visto, nos hemos mimetizado, hemos visto cómo les va a los demás, qué pasó y qué puede pasar. Estos dos aspectos primeros del proceso decisorio, les adelanto que son 3 pasos que valen por 4. El segundo paso, que estamos viendo, que es el análisis de alternativa de acción, encontramos un aspecto que no es pequeño, y que es el tema de los valores, las preferencias. Entonces, en los primeros 2 pasos nos manejamos con el enfoque científico, nos manejamos con el estudio de la realidad objetiva, de lo que hay afuera nuestro, de lo que pasa en el mundo y de las posibilidades que tenemos nosotros frente al mundo. Pero también está el aspecto ético. El aspecto ético. Acá hay gente que diferencia moral de ética. Yo no lo diferencio, me parece que son las mismas cosas, dichas desde otro punto de vista. Pero en la ética es el deber ser. Entonces, cuando nosotros tenemos hechos y valores, la diferencia es hechos lo que hay. Hecho es lo que es. Son las realidades. Y valores son preferencias, lo que nosotros preferimos. Lo podemos determinar como deber ser. Las cosas son así, pero yo prefiero que sean asá. Un valor es una preferencia, un valor es un deber ser. Entonces, focalicemos estos 2 conceptos que son muy relevantes. Entonces, vamos a ver que el deber ser, los valores, tienen importancia en todo el proceso decisorio. Podemos nosotros no aceptar situaciones o no tener en cuenta alternativas de acción porque van contra la ética, contra los valores que podamos tener. Pero en el tercer paso del proceso decisorio, el valor, la ética, tiene muchísima importancia. El tercer paso es la selección de la alternativa de acción que voy a llevar a la práctica. Algunos han dicho de la alternativa óptima, pero yo diría de la que nos parece mejor. ¿Quién sabe el óptimo lo que es? Después de saber tantas consideraciones sobre óptimos y subóptimos, leyendo, por ejemplo, a Vilfredo Pareto. Bien, entonces, segundo paso, análisis de alternativa de acción, análisis de alternativa y sus consecuencias. Tercer paso, selección de alternativa satisfactoria, la mejor alternativa. Y con eso tomé la decisión. Y luego ejerzo la conducta. Ahora, cada conducta tiene un tiempo. Recuerden que estamos acotados por el tiempo los seres humanos, toda la creación. Entonces, va a haber otro ciclo, otro proceso decisorio posterior sobre temas similares. Entonces, en el próximo ciclo, yo voy a ver qué me pasó con la decisión que tomé. Eso ha sido llamado, y ustedes lo conocen, a través de su vida ya, realimentación, feedback.
El feedback es la salida que se convierte en entrada, es saber qué pasó en el ciclo anterior. Entonces, las decisiones que yo tomé en el pasado, lógicamente, van a tener importancia y van a incidir en las que tome en el futuro. Bueno, vamos entonces al tercer paso. Al tercer paso no, al tercer renglón que hemos escrito, como para seguir un poquito y darle orden a la clase del día de hoy, que vuelvo a repetir, está basada en la teoría de la organización y en los libros de Simon y March. Entonces tendríamos una conducta individual y una conducta de la organización. Ahora, nosotros decimos que la organización es hay muchas formas de ver la organización, hemos visto las definiciones, dijimos que es un sistema de actividades humanas interdependientes, pero también dijimos que tiene un fin concreto, o tiene fines concretos. Otra característica de la organización es que tiene carácter deliberado. Otra característica que se basa en la racionalidad. Porque yo tengo novia porque la quiero, pero tengo una familia porque es algo natural en cualquier estado del desarrollo biológico que existe en la familia. Los elefantes viven en manada, también las vacas en forma natural, nosotros las criamos para comerlas. Pero quiero decir, la familia es un concepto natural. Lo mismo que tener amigos. El hombre gregario por naturaleza busca la amistad. Ahora, con respecto a la organización, el objeto es deliberado. Tengo esta organización de una forma instrumental para alcanzar una meta, un fin, un desarrollo en cierta actividad. Entonces, la conducta individual y la conducta de la organización son dos conductas que se manejan en forma semejante, con características propias, pero que se pone énfasis. Entonces tenemos aspectos psicológicos que hacen a la conducta individual, psicología de las decisiones de las personas y aspectos psicosociales que hacen a la conducta de la organización. Entre los aspectos que participa el individuo y la organización, en el enfoque de Simon está el concepto de cadena de medios afines. ¿Qué son las cadenas de medios afines? Es la forma de establecer un orden en las finalidades que perseguimos, los objetivos que perseguimos. Entonces, yendo al quinto renglón, se habló de objetivos y fines. Entonces, ¿qué son los objetivos? ¿Y qué es la racionalidad? Entonces tendríamos que la racionalidad la define la corriente como la capacidad de alcanzar objetivos. Y los objetivos son caracterizados o definidos en tres niveles. Lo define como fines, para hablar de los objetivos de las personas, los fines individuales. Todos nosotros tenemos nuestros propios fines, aspiraciones personales. Los que estamos en una organización también tenemos estos fines y aspiraciones personales. Luego están los objetivos de la organización, es decir, objetivos que se plantea la organización y que lo tiene que cumplir. Y a la vez, estos objetivos y estos fines tienen dos o tres características, pero vamos a hablar de dos. Una que pueden ser operativos o pueden ser no operativos. Digamos la diferencia. Un objetivo, el más importante, no operativo. ¿Quién de nosotros como seres humanos no quiere vivir bien, vivir tranquilo, ser feliz? Y para ser feliz podés ser un santo, te desprendés de todos tus bienes y te vas al desierto y podés ser feliz. O podés ser un empresario. Entonces hay muchos caminos para buscar la felicidad. Esos fines últimos de largo plazo son no operativos, porque no me están diciendo cómo los puedo alcanzar. En cambio, el fin operativo, el objetivo operativo de la organización, son las metas. Ahí aparece, no está definido en este momento, no lo escribí, pero plantea metas. La palabra meta, recordemos que en inglés una meta es un goal. Entonces, el goal sabemos cuándo lo obtenemos, muchachos. Hicimos goal.
¿Lo hizo con la mano? Bueno, pero fue gol. El referí no lo vio. Entonces, el objetivo es el gol. La meta es el objetivo operativo de la organización. Ahí se pone mucho énfasis para la dirección de las organizaciones, en los objetivos operativos. Bueno, vamos al enfoque teleológico. El enfoque teleológico, tele, o teleo, en griego, es objetivo, es gol, es meta, es finalidad. Entonces, hablar de enfoque teleológico quiere decir que la racionalidad de la gente se basa en función de los objetivos. Entonces ustedes están sentados acá, en este momento, o durmiendo, porque están en el televisor o en la computadora, y entonces tienen un fin, que es por aprender un poco de administración, es un fin. Aprobar la materia es otro fin. Entonces tienen esos dos fines. Pero esos fines, que es aprobar esta materia, no agota los fines que ustedes tienen en la vida. Podrán tener otros fines también, más allá de los fisiológicos. Entonces, esas otras finalidades, esos otros fines, por ahí están vinculados con el cumplimiento de este fin. O sea, una vez que aprueben esta asignatura, cumplieron el fin de haber cursado. Después tendrán que aprobar otras asignaturas y después tendrán un título de licenciado en ciencias en sistemas, o de licenciados en administración, o de contador público, de actuario. Tienen el título, ¿y qué hacen con el título? Acuérdense que si estudian economía no ven administración. ¿Qué falencia tiene el estudio de la Universidad de Buenos Aires no tener administración para economistas? Después resulta que no sabemos contar ni siquiera los muertos que tenemos por COVID. ¿Por qué? Porque somos economistas, doctores de ciencias económicas, pero no estudiamos administración para saber contar los muertos. Bueno, entonces, yendo entonces a un tema de administración importante. Enfoque teleológico, cadena de medios afines. Esa cadena de medios afines, que es sinónimo de teleológico, quiere decir que cumplido un fin, se convierte en un medio para un fin de nivel superior. Y toda nuestra vida tenemos esta escalera de medios y fines, medios y fines. Ustedes se reciben, son licenciados en administración o son contadores públicos, le van a poner jóvenes contadores. Y luego cuando tengas un contador de 10 años de experiencia, va a tratar de diferenciarse del que tiene un año de experiencia, hasta que llegan y cumplen el ciclo vital. Muy bien, hasta acá llegamos entonces con este punto. ¿Ya los dormí? A ver, quiero un feedback. Voy a borrar un segundito, vuelvo y quiero un feedback, a ver que haga un comentario de algún alumno sobre lo que vimos hasta ahora. Profe, buen día. ¿Le puedo hacer una pregunta? No Dale, tengo Bárbara. cámara. Continúo enseguidita. Dale, Bárbara. Yo quiero saber si usted nos puede decir cómo se llama este libro, porque lo estuve googleando y no sé cuál es el que es de los dos autores. Googleando, ¿quién habla? Que no me acuerdo. No la veo. Bárbara. A Boca Bárbara, ¿dónde anda Bárbara? ¿Cuál de estas chicas no la tengo acá, Bárbara? Si está googleando quiere decir que tiene tiempo de escuchar mi clase y de googlear, porque ¿dónde está Barbarita? No la veo. A ver, voy a buscar la B larga. Me veo yo nada más, Bárbara. ¿Dónde está Bárbara? Háblese. Entonces se le activa cuando hablamos, quizás. Ahora te veo. Sí. Veo claro, entonces, tenés una computadora, pero la tenés apagada, por eso no tenés cámara, decís. Claro, es una computadora de escritorio, no tiene la cámara como la notebook. Tenés celular para verte, para que te vea, para que pueda mejorar el contacto y alegrar un poco al profesor viendo a los alumnos. El día que tengamos el examen. Es que es más cómoda la computadora para ir estudiando mientras. Es todo lo que quieras, pero por respeto al profesor tendrías que ir presente a la clase. No te pido que tomes el colectivo, pero sí que te conectes al celular. Es muy importante que nos conozcamos un poquito en los momentos para vernos nada más, para ver la cara que tienen cuando hablo. Por eso paré, para no seguir atosigándolos de tema. Bárbara pregunta que no lo encuentra en su computadora. ¿Alguien buscó el libro de Simon, El comportamiento administrativo? Búsquenlo. Y si no, busquen el libro de Marchi Simon, que en inglés, no sé si vos hablas inglés, se llama Organizations. En castellano, Teoría de la Organización. Es un libro que tiene 60 años, 70 años, no es un libro nuevo.
Pero a Bárbara le digo que si vas a la biblioteca de la facultad, ya que estás en la computadora, pone Simon y vas a ver que está en la facultad. Y lo podés pedir. Bien, No sé si tiene acceso a través del no. tema, no sé si tiene acceso electrónico a la lectura, no sé si tenés un ebook de ese tema. Pero que en la facultad está. En la facultad tiene una biblioteca enorme, además, ustedes observaron que se hizo un edificio solo para la biblioteca. Se cerró la playa de estacionamiento y se hizo la biblioteca de la Facultad de Económica. Así que ahí algo tiene que haber. Pero que el libro está, póngale la firma. Los libros, entonces repito los nombres de estos dos libros, son el de Simon solo, se llama Comportamiento Administrativo, y como subtítulo se llama Estudio de los procesos decisorios en las organizaciones. Y en el libro de March y Simon se llama Organizations, y en Argentina se ha dado en llamar Teoría de la Organización. Ese libro es un poco pesado para ver en algunos temas, no es fácil de leer, sobre todo Organizations, Teoría de la Organización, porque tiene la característica de que en las últimas hojas plantea las leyes de la organización, y aparecen un montón de leyes que tratan de ser leyes científicas, pero lógicamente están muy entrelazadas entre sí y muy complejos. Pero los temas, tal como los estamos planteando nosotros, es lo único que vamos a tomar en el examen, muy light, digamos, desde el punto de vista, que es una simple enumeración, ¿no? Pero se pueden analizar algunos temas, como el deseo de participar en la organización, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué no depende? Porque es un tema sociológico. ¿Te contesté tu pregunta, Bárbara? Sí, muchas gracias, profe. Pero quiere decir que no estabas atenta, estás buscando dónde está el libro porque no entiendo un pomo, eso me quiere No, decir. desde la semana pasada que usted comentó que podíamos entrar más en tema viéndolo, lo estoy Ah, buscando, pero no encontraba el nombre exacto para bueno, comprarlo o como sea. ponelo en Mercado Libre, la empresa número 1 del país, la SRL, y vas a ver que te aparece seguro. Bueno, Seguramente. Gracias. no de nada. Bueno, entonces, continuemos. ¿Alguno que quiera hacerme otra pregunta? Si nos divertimos hablando pavadas. Discúlpenme, que mi manera de ser es así, fea. Bueno, chicos, sigo. Entonces, digo fea en broma, ¿no? Trato de hacer lo mejor posible, lo más bueno posible. No me critiqué. Mire todo lo que tenemos por delante. Tenemos, entonces, lo vamos a ver con tiempo. La clase que viene, el próximo lunes, tenemos clase y vamos a terminar con este tema. Probablemente el jueves veamos algo de sistemas, el enfoque de sistemas. Entonces, vamos al tema de las limitaciones a la racionalidad. Las limitaciones a la racionalidad tienen que ver con la estructura de las decisiones que acabé de dar. Es decir, dijimos que hay 3 pasos en el proceso decisorio, que muchas veces han sido sintetizados con 3 palabras: inteligencia, análisis, selección. Inteligencia, la búsqueda de información. Análisis, el diseño y análisis de alternativas de acción y sus consecuencias. Selección, la selección de la alternativa mejor para nosotros en esta etapa. Y la cuarta, feedback o revisión. Bueno, hay tres etapas. Cada etapa tiene problemas. Por eso decimos que cuando, digamos, se habló de economía, o la economía clásica, entonces nos encontramos con que en economía se habla de lo que es la economía en competencia, porque la competencia tiene un factor importante en las relaciones humanas. No es que la competencia sea algo malo. Se ha criticado la competencia, sí, pero recordemos que si nosotros lo opuesto a la competencia es el monopolio.
Y en el monopolio dependés de alguien, que es el único que te puede ofrecer algo, el monopolista. Aunque sea el monopolio estatal, es el monopolio, lo único que te lo ofrece es uno. Vas a estar peor que si hay varios. Entonces, la competencia, ¿qué te favorece? Favorece para elegir los mejores. Si nosotros estamos en un campeonato de fútbol, buscamos quién va ganando los partidos, para ver quién sale campeón, que es el que tuvo mejor desempeño. Bueno, eso es competencia. Entonces, cuando Adam Smith crea la palabra competencia y habla de que hay una división internacional del trabajo, y cuando habla de la fábrica de alfileres, no dice una mentira, dice una verdad. Es decir, el alfiler, que tanto se usaba a fines del siglo XVIII, cuando escribe Adam Smith, no en el XIX, recuerden que es del XVIII, entonces, ¿qué dice? Y bueno, la fábrica de alfileres fabrica alfileres, pero para fabricar alfileres logró integrar un montón de cosas. Desde ya, fundir el hierro, fabricar el acero, las minas y la productividad de la gente. ¿Quién de nosotros puede fabricar un solo alfiler si no está organizado el trabajo a nivel mundial? Y luego está la empresa en la cual se fabrican los alfileres. Entonces, él planteó esos temas, ¿no es cierto?, la eficiencia en las empresas. Y habló de la competencia. Y habló de la competencia perfecta. Hablando de que si los hombres fuéramos santos, entonces la competencia perfecta existiría. Y entonces tendríamos los mejores resultados. Esto no caminó porque los hombres no somos santos, las mujeres tampoco, no quiero decir la palabra menos para que no me lleven preso. Entonces, como ninguno de los seres humanos no lo somos, hay esos problemas que hay en todos lados. Pero, vuelvo a repetir, la competitividad es un aspecto muy importante. Entonces, las limitaciones llevan a que la racionalidad no es perfecta, como imaginó Adam Smith, lo que es la economía perfecta, sino que está limitada. Entonces tenemos una racionalidad. En el primer caso, con respecto a la información, no nos dan la información. La información es reservada. Cuanto más valiosa es la información, cuanto más importante es, cuanto más cosas podemos obtener con la información, menos fácil es conseguirla. Entonces tenemos poca información relevante, hay un límite. Poca capacidad de analizar las alternativas de acción en el segundo paso. No sabemos lo que nosotros podemos hacer, no tenemos nuestras potencialidades, no sabemos dónde hay una mejor posibilidad futura de nuestras acciones presentes, cuáles cosas mejores podemos hacer. Entonces, límites en cuanto a la información, límites en cuanto a las alternativas que podemos generar y cuáles serán sus consecuencias futuras, porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Vieron que ahora, por ejemplo, los que sigan contabilidad, el único libro que se llevaba, que era el libro de IVA, que lo llevaba todo el mundo, ahora lo hace la FIP, lo hace por internet. Se acabó el libro de IVA de papel, es digital. Entonces, ¿cuál es el futuro de cada carrera? Habría que verlo. Y el tercero es los valores. Tampoco tenemos ordenadas las preferencias, muchachos. Y si ustedes dudan de que no tenemos ordenadas las preferencias, porque dicen yo tengo la cabeza limpita y sé lo que quiero, vos sabés lo que querés, pero en la organización hay muchos cerebros. Entonces lo que quiere uno no es lo que quiere otro. Y el camino que quiere seguir un grupo no es el camino que quiere seguir otro grupo. Y para poner dos ejemplos, un ejemplo que nadie va a rebatir, digamos que si tenemos un grupo obrero y un grupo empresarial, no siempre pensamos lo mismo. Los que estamos de un lado o del otro. Cuando nos toca ser empleados queremos ganar más. Cuando nos toca ser dueños de un emprendimiento, queremos optimizar la totalidad del emprendimiento y tener tal vez más ganancias. Entonces, estos temas de los valores, de las preferencias, a efectos de la organización, no están ciertos. Hay que negociarlo. Por lo tanto,
es otra limitación a la racionalidad. La clase de hoy vamos a terminar con el punto 3, que es, o en el punto 3, digo punto 3 en una pequeña síntesis de los renglones que están escritos acá. La vamos a terminar para no aburrirlo, sino generar un dispendio con la primera columna. La primera columna de esta pizarra, o pizarrón, en los cuales he escrito los temas. Entonces, en la primera columna, el último punto de la primera columna, está vinculado con la fuerte crítica que hace Simon a los principios clásicos de administración. Vieron que son temas de examen para el día 8 de octubre, cuando tomemos el examen, los principios clásicos, 14 principios que dio Fayol, dio 14, pero hay otros que dieron otros 14 o 20. Hay muchos principios. Graicunas pone énfasis en algo que no menciona Fayol, y que alguno preguntó, hay que leer los neoclásicos. Chicos, es tan grande lo que hay que estudiar que lean lo que puedan de neoclásicos. Neoclásicos no vamos a ver en clase en esta etapa. En la segunda etapa vamos a ver algo del modelo ACME, que lo podemos tildar de neoclásico. Entonces tendríamos esta crítica a los principios clásicos, es demoledora. Graicunas habla del alcance del control. ¿Qué es el alcance del control? El alcance del control es algo que no se conoce hoy día en la Argentina, porque el alcance del control, lo digo fuerte de esta manera, que no se conoce, me refiero a que el Poder Ejecutivo, no sé, tiene hoy 30 ministerios, no sé si son 20 o 30. Cuando se creó la Constitución Nacional en el año 53, se dijo que los ministros del Poder Ejecutivo eran 5, y eran 5 los que están en el preámbulo, ¿no? El de guerra, el de interior, el de... los que aparecen en el preámbulo de la Constitución, con el objeto de constituir la Unión Nacional, interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar el beneficio de la libertad. Pocos ministerios para que trabaje el presidente de la República en las tareas que se le piden, que son eminentemente ejecutivas. Entonces, eso es lo que decía Graicunas. El alcance de control tiene que ser limitado porque si no, no puedo interactuar con los que dependen de mí. Por supuesto que esta herramienta, que es Internet y que es el Zoom, nos permite un cierto contacto. En este momento somos 80 en clase. Voy a mirar el número porque recién eran 70 y pico. Como siguen llegando, dije 80. Pero bueno, estamos arriba de los 70 que están participando de esta clase. Entonces, pero eso no quiere decir que yo los pueda controlar a los 70, ¿eh? No los puedo controlar, son muchos, muchachos. Entonces, hay un número para poder manejarnos bien en un equipo de trabajo. En el caso del fútbol, 11 jugadores. Más jugadores se molestan en la cancha. En el rugby, 15. En el tenis, 2 de cada lado. Más de 2. Se hace un lío con la raqueta y la red. Entonces, ese es un tema muy importante de cuánta gente forma cada parte del equipo. Entonces, eso es alcance del control. Entonces analizan los clásicos estos temas. Pero lo que dice la teoría moderna de la organización de Simon es que son refranes. Vamos a ver los refranes, vamos a ver los proverbios. Y entonces los critica como proverbios, fíjense. Ese es el tema de Simon con respecto a la administración. Con respecto a Taylor, con respecto a Fayol, con respecto a Hurwitz, con quien sea. Dice, todo lo que hacen los clásicos es hablar de una forma o de principios que hay que seguir para lograr la eficiencia. Y ustedes ya vieron Taylor. Por lo tanto, voy a dejar de compartir un momento y les pregunto, ¿qué es la eficiencia? A ver, ¿quién me ayuda con la clase? A ver, Natalia, ¿estás ahí? Porque me gusta ver tu foto. Te queda muy bien la foto.
Más me gusta verte la carita. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué es la eficiencia, Natalia? ¿Le explicamos a los chicos? Bien, la eficiencia consiste más que nada en llegar a un resultado, pero con una utilización de los recursos que sea adecuada, es decir, se establece una diferencia entre lo que es la eficiencia y la eficacia, que suele confundirse. Esto se toca mucho en lo que es la teoría de la organización, que es lo que estamos viendo hoy en la clase Muy de hoy. bien. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién le está de acuerdo con Natalia? Por ejemplo, Mariano Montaini, ¿qué opina? Sí, también yo pensaba en como la clara administración de los recursos o la mejor manera de la administración de los recursos posibles. Pensaba en eficiencia. Claro, no es incompatible con lo que dice Natalia. A ver, ¿quién más mete baza y dice algo más? ¿Tengo que nombrarlo yo? Anímense. Uno solo más. A ver, Carlos Acaca. ¿Qué dice Carlos? Que lo estoy viendo ahí abajo. Mira con cara de no estar muy convencido. A ver, otros están durmiendo porque están atrás de la tarjeta negra. A ver, Carlos. ¿Cuándo sos eficiente? Ah, hola, sí, se me escuchan las dos cuestiones, no sabía si estaba. Eh, ¿Cuándo sos eficiente? Y no sé, cuando tratás de cumplir el objetivo que te asignaron, pero lo cumplís bien, sin este. Es una relación, la eficiencia. La palabra que tienen que tener ustedes presente, y la tiene Natalia, lo dijo bien. La eficacia es algo absoluto. La eficacia es hacer el gol. Ustedes son eficaces, sacan 10 en la materia, bárbaro. Son eficaces, lograron la materia, aprobarla y no perdieron ningún punto en el camino. Pero, o 9, que es una nota tan excelente. Pero si van a hablar de eficiencia, es que perdieron en el camino. ¿Cuánto se gastó el diamante que usó el vidriero para cortar un vidrio? Porque para cortar los vidrios tenés que usar punta de diamante. Y se va gastando el diamante, que es lo más duro que hay, se va gastando. Entonces, la eficiencia es una relación entre el costo y el beneficio, entre la adaptación al medio y el resultado obtenido. Bueno, entonces, este tema de la eficiencia es el que pusieron énfasis los clásicos. Cuando habla Simon, habla de eso, de que los clásicos buscaron la eficiencia y hablaron cómo lograr la eficiencia. Y en el caso de la empresa, todas las organizaciones encontraron un modo de eficiencia, que es la relación entre lo que pongo y lo que saco, entre el costo y el beneficio. Y el Estado también tiene una medida de eficiencia. Es decir, si cobra impuestos, tiene que administrarlos esos impuestos. No tiene que fabricar plata y cobrar el impuesto inflacionario a todo el mundo, que es lo más injusto que hay, es la peor forma de administrar un país a través de la inflación, que lleva a deshacer el país. Entonces, la eficiencia es obtener resultados con mínimo costo, ¿no? Bueno, y hay distintos puntos de ver eficiencia, por supuesto. Muchos la ven de distintos puntos de vista. Bueno, viendo el tema de la eficiencia, que la eficiencia privada la encontramos a través del balance. Recuerden que el sector público no hace balance. Ustedes dirán que sí, pero no. No hay contador general de la nación. No. Parece que podemos manejarnos sin números. Después lo pedimos los números, pero no. Entonces, la contabilidad es una cosa importante. Ténganlo en cuenta. Bien hecha. Entonces, en las empresas se generó un sistema de eficiencia, que es el que permite distribuir dividendos entre los accionistas que son minoritarios, que no tienen el control de la empresa. Entonces, ese tema que las empresas desarrollaron es la contabilidad y es el resultado, las ganancias netas con respecto al capital invertido. Y ahí es la medida de eficiencia de las empresas privadas organizadas. Bueno, pero ¿cómo se maneja esta eficiencia? ¿Cómo se logra? Veamos lo que dicen los clásicos, criticados por Simon, ¿no? Entonces dice, muy bien, el primer tema es la especialización. Los clásicos dicen que hay que especializarse, que hay que ser bueno en algo.
entonces dividir el trabajo, entonces nos vamos a encontrar con que la división del trabajo nos permite llegar a la mayor eficiencia. Ah, macanudo. La división del trabajo nos permite llegar a la mayor eficiencia. Entonces hay que dividir, como dijo, por ejemplo, Fayol, en funciones técnicas, o sea, de producción, funciones comerciales, funciones de seguridad, funciones contables, financieras, etc. Los distintos cuadraditos de un organigrama. Macanudo. Está bien. Pero ¿saben qué, muchachos? Dice Simon. La división del trabajo es algo íncito en cualquier grupo humano, porque nadie puede hacer el mismo trabajo que otro. Todos tienen que hacer trabajo distinto. Es algo normal en un grupo humano que hagamos trabajo distinto y tarea distinta. Ah, bueno. Más le voy a decir. La especialización nos está diciendo que es mejor la tarea, se hace mejor la tarea cuando la tarea la hace un especialista. Ah, sí, está bien. Si yo soy especialista en algo, voy a saberlo más. Muy bien. Pero ustedes también hablan de unidad de mando. ¿Qué es la unidad de mando? Ah, que hay un comandante. ¿Qué es el comandante? El que nos da las órdenes. Y tiene que ser uno solo. Ah, uno solo, sí. ¿Y está en mayor nivel que yo? Sí, porque está arriba mío. Y yo trabajo y el otro me manda. Ah, y yo soy el especialista. Y el otro, no es especialista. ¿Cómo no es especialista? No, sí es mi jefe. Pero yo soy el especialista. ¿Y mi jefe? Mi jefe también es especialista. Ah, ¿cómo? ¿El decano de la Facultad de Ciencias Económicas sabe más administración que yo, que soy el profesor? A lo mejor sí, pero después no va a saber más de economía, o no va a saber más de historia, o no va a saber más de derecho. Y sin embargo está a cargo de la facultad. ¿Sabe más de todas las materias? No. No es un especialista. Ah, bueno, pero la facultad es una organización profesional. Es lo mismo que un hospital. Bueno, vamos a una empresa. En la empresa, ¿el gerente general sabe más que el gerente de ventas sobre las ventas? No, salvo que haya sido gerente de ventas. Ah, pero entonces no sabe de finanzas. ¿Sabe más que el gerente de finanzas? ¿Sabe más que el gerente de producción? Y ahí encontramos entonces que hay una oposición, un conflicto entre el especialista y el generalista, entre la unidad de mando, que está a cargo de alguien que no es especialista, y manda al que es especialista. Entonces, muchachos, estos principios no nos sirven. No nos dicen cuándo hay que aplicar la especialización y cuándo hay que aplicar el tema generalización. Vamos al segundo principio, o al tercero. Vamos a Graikuna, que habla del alcance del control. Entonces, con el alcance del control, tengo que limitar la cantidad de empleados que depende de un jefe. ¿Por qué? Y lo limito, porque si el jefe tiene muchos empleados, lógicamente no puede controlarlos. Para poder controlarlos, tengo que tener una cantidad que el tipo le pueda controlar, que va a ser limitada. Ah, pero entonces la organización va a ser muy piramidal, va a tener mucha punta, va a tener, digamos, muy vertical, va a ser muy vertical, va a ser una organización de este tipo. Au, no me sale muy bien con esto, así. Una pirámide, piensen que estoy haciendo 3 rayas, esa es una pirámide. ¿Por qué? Y porque hay poca gente que depende de cada uno. En cambio, hay otro principio que dice, cuanto más ancha sea la organización, sería mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros, cada trámite tiene que pasar por varios niveles, como pasa en el Banco Nación, por ejemplo, que hay muchos niveles, entonces la situación es distinta. Es mejor un cajero automático que me resuelve todo en el momento, no que tengo que ir a consultar al jefe. Entonces la organización, hay una oposición entre un alcance del control limitado y el principio de jerarquía que dice que cuanto menos niveles jerárquicos hay, para los que pase un trámite, mayor eficiencia va a haber. También ahí hay oposición y no queda definido cuál es el tema, el alcance del control óptimo o el nivel óptimo en el que es en el achatamiento de la pirámide. Otra crítica. Y vamos al tercer tema,
que es, o el CV, el que sigue, ¿no es cierto? Como crítica, y con esto cerramos la clase, que es la división del trabajo, que también se llama agrupamiento de las tareas, o también se llama departamentalización. Agrupamiento de las tareas si lo miro de abajo hacia arriba. División del trabajo si pienso en alguien que organizó las cosas y tiene que dividir el trabajo. Departamentalizar. Ustedes habrán leído ya que la división del trabajo, porque lo han seguido por lo menos a Fayol, no voy a decir Misber no lo hemos visto todavía, pero Fayol, entonces habla de que hay los siguientes temas, formas de dividir el trabajo. No lo dice Fayol específicamente, pero lo dicen otros autores, por producción, es decir, por producto. ¿Cuál es el resultado que se quiere? Entonces yo divido el trabajo por producto. Por función, que es lo que dice Fayol. Función administrativa, función financiera, esas son funciones. Ventas, compras, cobranzas, pagos son funciones, administración de personal, funciones. Entonces, por producto, por funciones, por localización geográfica, una parte en una provincia, otra provincia, un barrio, otro barrio, sucursales. Por localización geográfica, dije por producto, por clientela, mayoristas, minoristas, por turno, mañana, tarde, noche. Mire si a las 7 de la mañana si no es temprano. Bueno, mañana. Después a las 10 hay otro curso, y así sucesivamente, o a las 9. Entonces, para hacerlo cortito, digamos y cerremos, que todas estas formas de división del trabajo aumentan la eficiencia. ¿Pero cómo aumentan la eficiencia? Se plantea Simon. Si son opuestos entre sí, no puede aumentar todo la eficiencia. Hay dos criterios de división del trabajo, dice Simon, y dice, uno es por finalidad y otro es por especialidad. El criterio de división de trabajo por finalidad aumenta la capacidad de control, de manejo, aumenta la libertad. Repito, por especialidad y por finalidad. Por especialidad hace más compleja la supervisión. Por finalidad favorece la supervisión. Y dice, por especialidad implica de alguna manera una secuencia. Fíjense, yo estoy en ventas, estoy en cobranzas, estoy en pagos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo vendo es porque alguien produjo o alguien compró. Tengo que vender lo que se produjo. Hay una secuencia. Y después cuando cobro, también hay una secuencia. Y cuando pago, también, porque voy a pagar con lo que cobré. Si yo divido el trabajo por esa secuencia, es más difícil la coordinación y la estructura es más centralizada. Es lo que pasa en una empresa pequeña, que se divide así el trabajo. En cambio, en una actividad más grande o más importante, se divide por finalidad y no es secuencial. Esto se llama, la que no es secuencial, se llama aditiva. Es decir, yo puedo sumar las ventas de distintas sucursales y eso es más fácil que hacer que buscar de mandar centralizadamente desde la unidad central lo que pasa en las sucursales. Por eso a nivel mundial, las grandes empresas utilizan la departamentalización aditiva. Tienen una empresa, una sociedad en distintos países, con todas las estructuras societarias respectivas que son dependientes de la casa matriz. No utilizan la división por proceso, sino por finalidad. Como lo hacemos nosotros, los seres humanos, que somos 70 en este curso, en este momento, u 80, y cada cual tiene su propio cerebro. Y tenemos todas las funciones en nuestro organismo, incluida la mental, la centralizada a través del cerebro. Síntesis. La crítica a los principios clásicos es uno de los temas más importantes de la teoría moderna de la organización. Bueno, chicos, hemos hablado de estos temas, hasta aquí llegamos. Hay muchísimo más para hablar. Nosotros le vamos a dedicar nada más que una sola clase más al tema de la corriente clásica.
de la corriente crítica de la corriente clásica, que es la teoría de la organización, y hay más para ver. Después, en la segunda parte, después del primer parcial, vamos a estar viendo todas las formas modernas de administrar, de la forma más científica que podamos, y como podamos hacer en un curso introductorio como es este, de Administración General. Bueno, hasta ahora entonces hemos llegado a esta etapa.